venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Dios le bendiga. ¿Cómo andan, hermanos? ¿Bien? ¿Todo bien? Esas máscaras ahí son todo un tema. Pero bueno, quiero compartir con ustedes un pasaje que muchas veces estuve meditando en ministrarlo, pero como se ha hecho tanto lugar común a veces de algunas cuestiones en la Biblia, tengo mis propios prejuicios, ¿no? Como predicador dicen, no, ¿qué voy a hablar de esto si esto ya lo ha predicado todo, ¿no? Pero bueno, esta palabra que quiero compartir, como está en sintonía, está en armonía con algo que Dios viene ministrando a mi corazón durante estas semanas y que mañana también voy a estar ministrando en la iglesia ahí en Castelar. Entonces quiero compartirla antes con ustedes. Amén. Está en la 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Aldito, ¿te puedo pedir una gauchada? ¿Me puedes traer un vaso de agua que debe haber en algún lugar? Dice, y David, ¿lo encontraron? 2 Samuel, capítulo 6. Es un relato que está en Primera Crónicas también, capítulo 13, se repite. Pero vamos a tomar esta versión. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Gracias. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba, y David y toda la casa de Israel, disculpen, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, en realidad es geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Es un relato muy interesante, que se ha predicado mucho. No siempre con las mejores conclusiones, pero quiero tratar de poner cómo esta palabra ha ministrado mi corazón. ¿Qué era el arca de Dios? ¿Cuántos saben lo que era el arca de Dios? Así nadie sabe lo que era el arca de Dios. No es el arca de Noé, ¿eh? No.
Pero arca siempre significa caja. ¿Amén? Siempre significa caja. Un arca es un caja. Una caja muy grande es un arcón. ¿Cuándo han visto historia de pirata? Y los piratas, ¿dónde llevaban sus tesoros? En un arcón, que es en un cajón grande, con tapa. Bueno, el arca de Dios era un instrumento fabricado por Moisés o durante el tiempo de Moisés para colocarlo en el lugar más sagrado de la adoración. El templo tenía 3 espacios. Un lugar que se llamaba el atrio o el patio, sería la traducción de hoy, hasta donde podían llegar determinadas personas para contemplar el templo, pero no para entrar. El templo y el arca eran iguales en cuanto a su disposición, en cuanto a su forma de construcción. En ese lugar del atrio se ofrecían los sacrificios. Era ahí a donde el sacerdote recibía a las personas que venían a ofrecer un sacrificio por el perdón de su pecado, que debían traer un animal de determinadas características, que era sacrificado en su lugar. De esa manera, la persona reconocía que debía morir a causa de su pecado, porque la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces traía su animal que lo representaba. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos cierto temor de Dios en el manejo de las ofrendas. No porque haya ambiciones de carácter material, sino porque la ofrenda te representa. Lo que vos sos capaz de darle a Dios demuestra cuánto sos capaz de darle a Dios. Si le has entregado todo o simplemente Dios está a tu servicio y le das una propina los domingos, ¿no? Pero eso es lo que algunos piensan que es la ofrenda, ¿no? Una manera de aprobar si le gustó o no le gustó lo que estamos haciendo. Pero en realidad la ofrenda siempre nos representa a nosotros mismos. Mi grado, ¿dónde está Dios puesto en mi vida? ¿En qué lugar está? Entonces, para el caso de los israelitas, porque la ley así lo determinaba, él era representado por ese animal, y el animal tenía que ser perfecto. Me preguntó el domingo pasado cuando nos íbamos, Lucas me preguntó, ¿por qué el animal tenía que ser perfecto? ¿Por qué el cordero tenía que ser perfecto? Porque el cordero representa a Jesús. Entonces, cuando era el cordero entregado en el holocausto, el sacrificio debía ser perfecto. Me dice, ¿y por qué las palomas y otros animales no tenían que ser perfectos? Porque no representaban a Jesús. Era la ofrenda del pobre, la paloma. Y Dios no es pobre. O sea, Dios aceptaba que una persona que tuviera la capacidad de tener un cordero en su rebaño pudiera ofrecer, como ofrecieron por Jesús los padres de Jesús, el tutor José y su madre, un palomino en sacrificio. Y no tenía forma el sacerdote ahí de verificarlo mucho. Se lavaba en un lugar que se llamaba lavacro. Y en esa fuente que representa nuestro bautismo, el lavarnos antes de ser presentados, nuestra vida en sacrificio al Señor, el sacerdote daba el veredicto y decía, sí, este cordero está bien. Cuando Jesús se presenta para ser bautizado delante de Juan el Bautista, en representación de ese lavacro, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No teniendo la autoridad Juan el Bautista de decidir si ese Jesús era apto o no era apto para el sacrificio que quita el pecado del mundo, los cielos fueron abiertos y el Padre dijo en el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. La aprobación del sacrificio de Jesús la hizo en forma directa nuestro Padre, Dios. Pero aquí estábamos en los tiempos de la ley. Entonces, el objetivo de la ley era poder presentarse, cumplir todo el ritual para que el sacerdote estuviera en condiciones una vez al año, en el día del perdón, en el Yom Kippur, que siguen celebrando los judíos hasta el día de hoy, para ofrecer un sacrificio por todas las maldades del pueblo, las que el pueblo
reconocía, y aún aquellas que el pueblo había cometido por error sin saber. Y desde ese lugar Dios le hablaba a los israelitas. ¿Cómo le hablaba? Muy simple. Si el sacerdote salía vivo, Dios había perdonado al pueblo. Y si el sacerdote no cumplía, no había sido sincero el arrepentimiento del pueblo, no se había presentado delante de Dios con dignidad, con temor de Dios, pues entonces el sacerdote no salía. Tenía puesto el sacerdote un chaleco que en la Biblia se llama pectoral. Y en ese chaleco estaban puestas 12 piedras en el pecho y 12 piedras en los hombros, porque representaban la intercesión de un sacerdote que lleva al pueblo de Dios en su corazón y sus cargas sobre sus hombros. Pero a la vez esa ropa tenía campanitas y tenía unas especies de granaditas todo alrededor que hacían ruido cuando ese hombre de Dios se movía adentro del lugar. Y cuentan que también atado a una de sus piernas llevaba una larga soga de seda por las dudas de que no escucharan. Ya no sé qué pasa que no se escucha nada. Peguémosle un tirón. Y si se escuchaba algo, el sacerdote estaba vivo. Y si no se escuchaba nada, por esa soga lo sacaban afuera. Señal de que cuando Cristo murió por nosotros como sumo sacerdote, víctima y templo, todo en uno, al resucitar al tercer día, su sacrificio fue aprobado. Porque la resurrección, es decir, que el sumo sacerdote salga vivo del trance del sacrificio, significaba que su sacrificio había sido aprobado. La resurrección es la prueba de que nuestros pecados han sido perdonados, de que Cristo ha muerto por nosotros. Ahora, en ese arca que estaba en el lugar santísimo detrás de un velo, ese velo era el intermediario entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese es el velo que se rasgó de arriba hacia abajo cuando Cristo murió en la cruz. Su cuerpo, su vida fue rota para darnos acceso a esa santidad de Dios. Hoy ya no tenemos ningún ritual, porque ese velo fue roto, porque Cristo ofreció un sacrificio que dura para siempre. Y su sacerdocio es para siempre. Pero en tiempos de la ley, ese velo marcaba una enorme diferencia. El que lo podía pasar era el sumo sacerdote y debía cumplir determinados requisitos. Y el arca del pacto, el lugar que tenía era una caja de madera recubierta de oro por dentro y por fuera, que tenía una tapa donde había 2 querubines, 2 ángeles que extendían sus alas y hacían sombra sobre la tapa. A ese lugar es donde invoca el Salmo 91. El que habita a la sombra del Altísimo morará, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, cuando nosotros nos centramos en el Señor, Él nos cubre como un techo, como un dosel, como un toldo. Somos cubiertos por Él, de tanto que nuestros pecados no son en el cielo patentes, sino que Él nos ha cubierto en Cristo Jesús. Y ahí era donde, en esa tapa, que nuestras versiones en español dicen el propiciatorio, y es una palabra tan complicada, ¿no? Porque es el lugar desde donde Dios determinaba si era propicio o no era propicio a nuestro sacrificio. En inglés, que siempre la tienen más fácil, se llama mercy seat, es decir, el trono de la gracia. Es ahí a donde nos envía en Hebreos el capítulo 4 a correr al trono de la gracia para encontrar el socorro oportuno, es decir, correr a la presencia de Dios, al lugar desde donde Dios responde, porque ahí fue derramada también la sangre de Jesucristo para que Dios, al invocar nosotros la sangre de Jesucristo,
nos sea propicio a nuestros pecados. Pero todavía estábamos en el tiempo en el cual se ofrecían sacrificios. Y David dijo, voy a llevarme el arca de Dios, no quiero que esté en las afueras, a donde la dejó Josué cuando entraron, en Gabaón. Y yo creo que Josué la dejó ahí porque ahí fue el lugar donde Dios detuvo el sol y le dio una gran victoria. Pero había que salir del pueblo y había que ir afuera. Eso era una representación de la santidad. La única manera de buscar a Dios era salir de lo común, salir de lo cotidiano, salir de lo de todos los días e ir al lugar de sacrificio, a ofrecer un sacrificio para tener la aprobación en el encuentro con Dios. David dijo, yo quiero llevar el arca de Dios, no quiero que esté en Gabaón, yo quiero que esté en el monte de Sión. Yo quiero que esté en el lugar más alto de la ciudad de Jerusalén para que toda la vida política, pública y social gire alrededor de Dios. Para que aquel que tiene que tomar decisiones políticas las tome pensando que Dios lo está mirando desde el monte de Sión. Que aquellos mercaderes que están haciendo sus negocios, cuando están comprando, cuando están vendiendo, cuando están decidiendo algo, piensen, miren y digan, momentito, que la presencia de Dios está en el centro de la ciudad. Y tener una conciencia de que Dios es el centro de todo lo que nosotros somos y de todo lo que nosotros hacemos. David quiso llevarlo a ese lugar. Pero, ¿para qué dirá usted? Si era simplemente el propiciatorio, hubiera bastado con construir una mesa, ¿no? ¿Por qué Dios quiso que fuera un arca, una caja cuadrada? Porque lo que dice Hebreos capítulo 9 explica qué era lo que había adentro de esa caja. Hebreos capítulo 9, verso 4 dice, está hablando del lugar santísimo, y dice, el cual tenía un incensario de oro, el lugar santísimo, y el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca del pacto, o sea, esa caja representaba que Dios tenía un pacto con Israel. Eso era un testimonio de que Dios estaba en pacto con su pueblo, que Dios no iba a fallar a ninguna de sus promesas. Dios es un Dios de pactos, usted lo sabe. No por una canción que hizo Marco Witt, sino porque es una realidad. Es el Dios del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Por eso tenemos la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero si no fuera así, luego del diluvio, cuando la tierra fue destruida por el diluvio, Dios le prometió a Noé no volver a destruir más la tierra con inundación. Y le dio como señal el arco iris. ¿Cuántos lo han leído esto? Y cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, describe el trono de Dios, luego de haberlo visto con sus ojos, él dice que en el trono de Dios está el arco iris. Dios no se olvida nunca de lo que ha prometido, de lo que ha pactado, de lo que ha acordado con su pueblo. Dios respeta su testimonio. Por eso es tan importante para Dios la obediencia. ¿Usted cree que este hombre del que vamos a hablar ahora, Obed, no, su nombre no tiene nada que ver con nuestra palabra obediencia? Obed significa siervo, estar al servicio. Y eso significa ser obediente. Entonces dice que el arca estaba cubierta de oro por todas partes y en ella estaba una urna de oro que contenía el maná. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 3 testimonios de la buena voluntad de Dios para su pueblo. Vamos a ir en el orden inverso. Las tablas del pacto es Dios
que te da a conocer lo que piensa. No sé si usted ha trabajado alguna vez bajo patrón, ha tenido alguna vez un jefe. No hay nada peor para una persona que trabaja en relación de dependencia no saber lo que piensa su jefe. Que la persona lo juzgue, pero no le diga qué cosas son las que va a estar observando. Es como ir a un examen en el colegio y el tema cuál es, no importa. Voy a tomar examen, pero ¿de qué tengo que estudiar? ¿Algo que me enseñaste? ¿Alguna materia? No, yo voy a tomar examen. Y usted se presenta en un examen y no sabe qué le van a tomar. Obviamente es muy difícil aprobar así. Por lo tanto, es un acto de misericordia de Dios darnos a conocer su ley. Su ley no nos pesa, es luz sobre el corazón de Dios. Es la expresión de Dios de qué cosas son las que facilitarían tu vida si las observaras y tomaras cuidado de cumplirlas, y qué cosas son las que pondrían tu vida bajo consecuencias negativas por ser lo contrario de lo que Dios aprueba, de lo que es la voluntad de Dios. Cómo aprobar o reprobar el examen de la vida. Cómo vivir una vida de bendición, que significa que Dios hable bien de vos, o de maldición, que Dios hable mal de vos. Por lo tanto, la bendición de Dios era un resultado de la obediencia. Una vez dada a conocer su ley, y ahí estaban las tablas de la ley. ¿Qué cosas quiere Dios que queden como un testimonio entre tu relación con Él? Que vos sepas cuál es su voluntad y que tengas la posibilidad de obedecer, de vivir una vida agradable. Por eso estaban esas tablas ahí. ¿Y quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es letra muerta, la palabra de Dios es una persona. Dice en el Evangelio de Juan que en el principio era el logos, era el verbo, era la palabra de Dios. Creo que este está haciendo unas detonaciones, ¿no? No importa, usted por las dudas, si este tiro no va para su lado, no lo pare de pecho. Entonces, hago el cambio. Atento al cambio. Hola, ahí está. Bien ahí. Entonces, la palabra de Dios representa a Jesús, la palabra viva. Amén. Luego estaba ahí el maná que descendió del cielo. ¿Qué representa el maná que descendió del cielo? La provisión de Dios, una provisión celestial. Es decir, que podés vivir en la tierra comiendo pan del cielo. No voy a decir, como dicen algunos, una provisión sobrenatural, porque sobrenatural está relacionado con lo oculto. Estoy hablando de algo que es natural para nosotros, porque no somos ciudadanos de la tierra, sino del cielo. Por lo tanto, si comemos pan del cielo, no es algo sobrenatural, sino que es nuestro derecho, por ser ciudadanos del cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dánoslo es un imperativo. Y eso estaba representando ahí. Pero ¿quién es también el pan del cielo, que descendió del cielo? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús. Él dijo, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. O sea, eso también representa a Jesús. ¿Por qué? Porque aquel que no se alimenta de Cristo, aquel que no come del pan, aquel que no participa de la cena del Señor que hacemos en memoria de Él, no recibe el alimento celestial que necesita para conservarse en el pacto, la fuerza necesaria para mantener el ánimo, para mantener la voluntad de seguir sirviendo a nuestro Dios.
aquel que come del pan y bebe de la copa indignamente, aquel que no entiende que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es ese pan que descendió del cielo y que habita en cada uno de nosotros, pues entonces ese pan de la comunión no está en él. Dice que come y bebe indignamente. Y es la razón por la que muchos se enferman y algunos incluso mueren. Por lo tanto, comer del pan del cielo es un modelo espiritual de mantener tu vida espiritual alimentada. Comemos de su presencia, de su comunión. Compartimos con Él, somos un cuerpo. Y eso estaba ahí adentro del arca, en representación. Y en tercer lugar, estaba la vara de Aarón, la vara de autoridad, el sacerdote de Dios. En tiempos de rebelión en Israel, cuando Israel estaba en el desierto, hubo rebeldía. Y se levantó un grupo de personas dirigidas por un tal Coré, que decía, bueno, en definitiva nosotros también somos el pueblo escogido. Como muchos hoy también dicen, bueno, yo también soy el escogido de Dios, pues todos somos escogidos de Dios. ¿Ok? Pero Dios dijo, vamos para allá. Todos somos escogidos, pero Dios no te escogió para contradecirlo. Dios te escogió para obedecerlo. Por lo tanto, por más que sea una verdad que somos escogidos de Dios, que somos santificados por Dios y que la sangre de Cristo ha pagado el precio de nuestra vida, obviamente que el pueblo debe seguir al que está en obediencia y no al que está en rebelión, en anarquía, en desobediencia, siguiendo su propio ego, su propio destino. Y así también en el pueblo de Dios eso genera divisiones. Y no son cosas que las divisiones uno las puede evitar. Moisés hubiera querido evitarlas, ¿no le parece? ¿No hubieran querido evitar las divisiones los apóstoles del Señor? Sin embargo, los apóstoles del Señor nos muestran en sus cartas que en la iglesia había divisiones. Leemos la carta de Pablo a los Corintios, leemos la carta del apóstol Juan, la segunda, la tercera, hablando de personas que pareciera que están entre nosotros, pero que su corazón está en seguir su propio destino, su propia voluntad y no obedecer a Dios. Entonces Dios dijo, perfecto, todos estos líderes que dicen estar escuchando la voz de Dios, príncipes del pueblo, que utilizan la vara como un símbolo de autoridad, déjenla todas aquí en el lugar santo. Y mañana veremos a quién Dios elige para que sea el sumo sacerdote, para que sea el supremo intercesor. Y entonces cada uno, de alguna manera, le puso una marca a su vara, como los útiles del colegio, ¿vio? Que le poníamos, para que no nos saquen el compás, la goma. Mi mamá le pegaba una cinta que decía DT, no porque era director técnico, sino por Daniel Tigani. Y al día siguiente vinieron y las varas, palo, seguían igual, 11 de ellas, pero había una que, muerta como estaba, reverdeció, dio hojas, dio flores y dio almendras. Era una vara de almendro que reverdeció, que resucitó. Y esa es la señal de autoridad sobre una vida que antes estuvo muerta, pero que ahora manifiesta el poder de la resurrección por la transformación, por el cambio, porque
Antes estábamos muertos en nuestro pecado y hacíamos las cosas que eran la corriente del mundo. Pero ahora la vida de Dios ha entrado en nosotros, la aprobación de Dios ha entrado en nosotros y ya no vivimos como muertos, sino que hemos resucitado juntamente con Él. Y aunque para el mundo estábamos muertos, todavía podemos dar fruto para Dios. Y eso representaba la vara de almendro que estaba dentro del arca, que representa la obra de Jesucristo en nuestra vida. Mire qué importante, hermano, el contenido del arca, la santidad que había ahí, la palabra, la provisión y el poder de Dios para nuestra resurrección. Por eso dice en 1 Samuel 4:22, fue traspasada la gloria de Israel porque ha sido capturada el arca de Dios. Cuando los filisteos se robaron el arca, hermanos, fue para su desgracia, porque se llevaron el arca que representaba la gloria de Dios y la pusieron con otros ídolos. Estaría para hablar muchísimo más acerca de lo que pasó ahí. Fue para su desgracia meter a Dios en medio de la inmundicia, sin haber cambiado de corazón, sin haber aceptado que Él es el Señor, y ponerlo a la par de otros ídolos. Como algunos aceptan al Señor, pero no abandonan sus viejos ídolos, el amor al dinero, la impureza sexual, la mentira, la estafa, el sacarle ventaja a su prójimo, la crítica, el chisme, la condena, y pretenden poner a Dios ahí en medio de esa estantería con cuantos otros ídolos todavía no han quitado de su corazón, y no es para bendición, como no lo fue para los filisteos. Y los filisteos, castigados, cacheteados por todas partes, por haberse apropiado de la gloria de Dios, la metieron en un carro y la mandaron de vuelta a Jerusalén. Dijeron, saquémonos de encima esto, que es lo peor que nos puede pasar. Entonces David dijo, qué buena oportunidad, esto que estaba ahí en el terreno, que había llegado al territorio de Aminadab, de poder traerla y ponerla en Jerusalén, en el monte de Sión, y poner ahí el poder de la resurrección para todo el pueblo, la palabra de Dios para todo el pueblo, la provisión del cielo para todo el pueblo. Amén. De eso se trata, ser un buen rey, un buen líder. Si hay algo que es de bendición para tu vida, vos querés compartirlo con los demás. Tener la generosidad de decir, yo soy un tipo bendecido. Bueno, problema tuyo si te va mal. Cuando en realidad está en el corazón, en el espíritu del liderazgo del siervo de Dios, compartir. Si hay algo que ha sido bueno para él, compartir. De ahí viene compañero, el que comparte el pan. De ahí viene la palabra compañero, compañerismo. Ahora, cuando intentaron llevar el arca a Jerusalén, lo cual era maravillosamente bueno, hay alguno que podría pensar, no fue una buena idea. Lo que no fue una buena idea fue no consultar en la ley cuál era la forma de transportar el arca. Porque no importa las buenas intenciones que tengas, a menos que las cumplas también de la manera correcta. Porque no solamente debe ser santo el fin, sino que también debe ser santo el medio. El fin no justifica los medios. Algo que hemos hablado aquí con los varones hace unos días atrás. No es que yo pueda agradar a Dios de cualquier manera, sino a la manera de Dios. Porque la gracia me enseña, dice en la carta de Pablo a Tito,
a renunciar a la impiedad y a obedecer. O sea, la gracia es una habilitación, una invitación que yo tengo para vivir una vida agradable delante de Dios. Y aquí, en este pasaje, Dios quiere establecer un contraste entre aquel que se ha manejado correctamente y aquel que se ha manejado incorrectamente. Usa tenía una responsabilidad porque Usa era levita, era un hombre de un linaje al cual Dios le había dado la responsabilidad de las cosas santas. Y él sabía perfectamente que no podía tocar el arca de Dios con su mano, que el arca de Dios se transportaba por medio de 4 anillos a los cuales se le ponían 2 barras que estaban cubiertas de oro y que se necesitaban 4 levitas para que cada uno tomara el arca sobre sus hombros y la transportara. Ese era, en el diseño estaba. Por eso Dios le había puesto anillos al arca y barras, cómo debía ser movida, porque no debía ser tocada por mano de un hombre. Incluso el atrevimiento de Usa de pensar que el arca caiga al suelo era menos santo que él la tocara con su mano, cuando el suelo es barro igual que nosotros, a la diferencia de que el suelo no cometió ningún pecado. No estaba permitido por Dios tocar el arca con sus manos. ¿Por qué? Para defender de alguna manera a Dios su testimonio, para santificar en medio del pueblo su nombre, para que no sea confundido con otros ídolos, para que haya un testimonio de que no estaban transportando un amuleto, un cachivache, una cuestión, digamos, que simplemente era para purgar la conciencia, sino que la presencia de Dios estaba ahí, porque Dios estaba comprometido con su pacto. Terrible, hermano, este hombre extendió su mano. Por eso también es importante que antes de tomar la responsabilidad de servir a Dios y de administrar la palabra, administrar la provisión de Dios para nuestra salud, para nuestro bienestar, administrar el poder de la resurrección, que es el poder del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu levantó de los muertos a Jesús. Así que esa vara representa el poder del Espíritu Santo para darle vida a lo que está muerto. Antes de extender nuestra mano a eso, debamos alinearnos en obediencia delante del Señor. Y que es una cosa absolutamente temeraria, como dice aquí, temerariamente meterse a administrar las cosas santas sin haber primero consagrado nuestro corazón a la obediencia. Y David tuvo miedo. Tuvo miedo. David, el valiente, el que mató al gigante, el general de las grandes victorias de Israel, que no tenía miedo de ningún hombre, por grande que fuera este hombre, dijo: momentito, esto es muy santo como para que lo manejemos tontamente, para que lo manejemos estúpidamente. No importa el rol o el papel que cumplas en el mundo. Tal vez en el mundo sos presidente de una compañía, sos un líder empresarial, sos un militar, sos un funcionario público y tenés cierta autoridad, pero para administrar la santidad de Dios, no importa cuál sea el rango que tenés en el mundo, sino un corazón dispuesto a la obediencia. Y si todavía estás luchando con hacer las cosas a tu manera, no hay barrera más grande para que una persona tenga acceso al servicio de Dios, que es mantener un corazón anárquico,
que siempre quiere hacer otra cosa. Que no sabe decir, Señor, ¿qué puedo hacer para servirte? Y que viene todo el tiempo a hacer las cosas a su manera. Bueno, así me hizo Dios, yo hago las cosas a mi manera. Y en el nombre del Señor hago lo que a mí se me ocurre. Y Dios lo santifica porque es la gracia. Mentira, ese es el engaño más grande que puede haber. A la larga o a la corta, el extender tu mano hacia las cosas santas te costará la vida. Y si el siervo de Dios, como David, es prudente y ama a su pueblo, dirá, momento, no volvamos a hacer lo mismo. No volvamos a manejar las cosas santas con este criterio mundano. Al final estuvimos haciendo lo mismo que hicieron los filisteos, metimos el arca en un carro. Pero como Usa no sabía que la ley decía otra cosa, claro que lo sabía, pero por agradar a David no lo contradijo, no lo corrigió, no le dijo, no, mire rey que está bien, usted me llamó a mí para que yo dé una mano en esto, pero la ley, que es la palabra de Dios, dice otra cosa. Por ahí el rey se hubiera enojado con Usa y le hubiera dicho, mira, Usa, no vengas vos. Quédate en tu casa, que venga no sé qué. Pero Usa hubiera salvado su vida. ¿O no? Pero muchas veces seguir la corriente del que está anárquico, seguir la corriente del desobediente, tomar posición en la división con aquella persona que está siguiendo su propio corazón y no está siguiendo firmemente una palabra de parte de Dios, es peligroso. Pero ¿qué pasa aquí? Hubo un hombre que se ofreció voluntariamente porque dijo, si yo hago las cosas correctas, esto no va a ser maldición para mí, va a ser bendición para mí. Ese hombre se llamaba Obed-Edom. Y Obed significa siervo. Edom es la carne. Es el hombre que puso la carne en servidumbre. Es el hombre que poner la carne en servidumbre es la mejor traducción de obediencia. Es andar en el espíritu. Poner la carne en servidumbre. El apóstol Pablo decía, yo no soy como esos que tiran golpes a la ligera o que corren a tontas y locas. Yo pongo en disciplina mi cuerpo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para poder cumplir yo también, no sea que en el tribunal del Señor, habiendo llevado a otros a la salvación, yo mismo termine desaprobado, termine reprobado. Lo decía Pablo, lo dice Pablo en la Biblia. Entonces, ¿qué hizo Obed-Edom? Si había sido traspasada la gloria de Israel cuando el arca fue llevada a los filisteos, Obed-Edom dijo, ¿y qué tal si me llevo la gloria del Señor a mi casa? ¿Qué tal si, así como David, que quiere tener la palabra, el poder del Espíritu en la resurrección, la provisión del cielo para todo Israel, no me vendría bien a mí tener un poquito de eso en mi casa? ¿Cuántos dicen amén? ¿No le gustaría tener la presencia de Dios, la gloria de Dios en su casa, ahora que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que nuestros pecados han sido limpiados? Entonces, ¿qué consecuencias tuvo? David dice, ahí lo hemos leído, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿No le gustaría poner ahí? Dios ha bendecido la casa de Aldo y todo lo que tiene a causa de la presencia de Dios en su casa.
Dios ha bendecido la casa de Pamela y todo lo que tiene. Dios ha bendecido la casa de Cristian y todo lo que tiene, la casa de Carmen, la casa de Carlos, la casa de Alcira. ¿No le gustaría poner su nombre ahí? Está en línea de punto, puede ponerlo si tiene fe. Si usted cree que Dios puede bendecir tu casa y todo lo que tengas, porque te llevaste la presencia de Dios a tu casa. Una familia bendecida. Dice, bueno, para mí solo no, si yo tengo hijos, tengo nietos, tengo tíos, tengo primos. Primera Crónicas, capítulo 16, 38. ¿Quiénes fueron bendecidos? Obed-edom y sus 68 hermanos. 68 hermanos, todos bendecidos. Y fueron tomados al servicio de Dios como porteros en el templo de Dios. Al punto tal que la casa de Obed-edom fue elegida como un tesoro nacional. Mire lo que dice en 2 Crónicas 25-24. Asimismo, todo el oro y la plata y todos los utensilios que hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles, cuando fue conquistado Israel, los que vinieron no fueron al banco, solamente al Banco Nación, ¿me entiende? No fueron solamente a la casa del rey a buscar los tesoros o al templo. Supieron que había cosas atesoradas en la casa de Obed-edom. 3 lugares en ese podio: el palacio real, el templo del Señor, y uno diría, bueno, y después vendría, no sé, ¿qué otra institución? La casa de Obed-edom. Lo que puede ser tu casa, mi casa, bendecida con la provisión de Dios. Salud para el servicio. A veces luchamos con nuestra salud, queremos hacer cosas, pero el cuerpo no nos da. De hecho, cuando pasa el tiempo, algunas cosas que antes podíamos hacer, ahora no las podemos hacer. Sobre todo en el servicio de Dios, que cuando la mayor parte de la gente tiene descanso, nosotros después de haber trabajado en la semana seguimos sirviendo los domingos, los feriados, los otros días, porque esa es nuestra vocación. Y a veces uno dice, ¿cuánto podré hacer de esto? Porque necesito tomarme un descanso. Pero dice, todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijas y sus hermanos, Primera Crónica 26:8, hombres robustos y fuertes para el servicio. Había una distinción de salud en su casa. Todos ellos, con sus hijas, sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Y ustedes saben que Jesús nos enseñó que la fidelidad trae como consecuencia mayor capacidad de administración. Usted lo ha leído, a uno le fue dado 5 talentos, a otro le fue dado 2, al otro le fue dado 1. El que fue fiel en administrar esos 5 talentos recibió 5 más, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que recibió 2, multiplicó 2 más, y entonces le fue dado ahora vas a administrar 4, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero el que le fue dado 1 y no hizo nada, no lo administró, no lo multiplicó, no trabajó, ni siquiera lo puso en el banco para que le diera un interés, a ese aún eso que tenía le fue quitado, porque no fue fiel. Y Dios le dijo, siervo malo y negligente,
horrible. Esas categorías, ninguno de nosotros quisiera estar ahí. Pero se trata de ser fiel en la administración. Y cuando un hombre, una mujer, ha recibido la bendición de Dios, está clarísimo que su capacidad de administración crecerá. ¿Por qué? Porque de Dios es la tierra y su plenitud. Por lo tanto, nada es nuestro. Todo lo que nosotros manejamos aquí en la tierra es tesoro de Dios. Aún tus hijos no son tuyos, son de Dios. Tu familia no es tuya. Es un milagro, una gracia de Dios que la tengas. Que tengas un hermano. Que tengas alguien que se preocupa por vos. Porque de Dios es la tierra y su plenitud, dice el Salmo 24. El hombre y todo lo que habita en la tierra. Así que entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Nada es nuestro? No, nada es nuestro. Somos mayordomos, somos administradores de los tesoros de Dios. Importante saber esto, porque cuando uno se enamora mucho de las cosas que administra, si yo voy a una empresa y me dan a manejar la caja, y la caja que manejo es mucha plata, y este chequecito qué lindo que está, y me mira y me hace ojito, ¿y qué pasa si me lo llevo? Y este cheque justamente se hizo una venta que no está registrada, porque hay algunas empresas que tienen una administración blue, y si me lo llevo nadie lo va a reclamar, y me lo llevo. Eso es robar. Pero sí es robar. Y uno no pondría, Dios no pondría a administrar sus riquezas a alguien que lo va a robar. Por eso no le da administración a quien no tiene capacidad de ser fiel. Por eso no le hace crecer su finanza, su economía, su autoridad. Se administra personas, se administra bienes, riquezas, porque no es fiel, porque lo va a robar, porque se va a quedar con algo. Y todo es de Dios. Sin embargo, dice Primera Crónicas 26:15, ¿qué le fue otorgado a Obed-Edom? La puerta del sur a Obed-Edom y a sus hijos, y la casa de las provisiones del templo. Él era el responsable de que los levitas comieran, una tribu completa. Él administraba las provisiones del templo. Él y su familia, 62 hombres y mujeres robustas para el servicio. Él y la multiplicación, 68 hermanos llegó a tener. Como esto está escrito en diferentes momentos, tal vez todavía nacieron 6 hermanos más entre un versículo y el otro. Pero sin ninguna duda, si la gloria de Dios habita en tu casa, habrá una enorme diferencia. Y ese es el desafío de hoy. No dejes la gloria de Dios simplemente aquí. Porque hoy tenemos la oportunidad de llevárnosla a casa. Poner a Cristo en el centro de nuestras decisiones, de nuestros planes, de nuestros proyectos. Y no solamente tratar de cumplir objetivos, sino hacerlos a la manera en la cual la palabra de Dios nos enseña. Sin mentir, sin robar, sin codiciar, sin adulterar la palabra. Hacer las cosas correctas de la manera correcta. La gran mayor parte de las personas talentosas y habilidosas fracasan cuando abusan de su talento y de su capacidad natural o de su inteligencia, creyendo que pueden hacer las cosas a la Bartola
y obtener la aprobación de parte del Dios de orden, del Dios que creó los cielos y la tierra, hizo todas las cosas a su orden, del Dios que manifestó la mayor condición de Cristo, como aquel que siendo igual al Padre se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso tomemos para nosotros como héroes de la fe y como ejemplos a seguir, no lo que lograron, no lo que conquistaron, no la zanahoria, sino el camino que recorrieron para lograr lo que lograron. No es que solamente Dios bendiga tus metas, sino que tus caminos, tus métodos, tus formas. Dios está tan interesado en el fondo como en la forma. Si no, Cristo no hubiera venido en el cumplimiento de cada una de las cosas que fueron profetizadas para Él, y hubiera conquistado de cualquier manera. Y aún esa noche en la cual Jesús se presentó delante del Padre 3 veces y le dijo si no había otra forma, la respuesta de Dios fue un silencio. Padre, si hubiera alguna forma de apartar esta copa de mí. Si yo pudiera lograr, porque está muy bueno lo que vinimos a hacer, vinimos a salvar al mundo. Pero no es muy fuerte esto de la cruz, ¿no? No hay otra forma que no sea muriendo y toda la vergüenza que voy a pasar en las próximas 24 horas. El abandono de mis amigos, la negación de otros, todo el precio terrible de las formas, es por medio de la sangre, las formas, es por medio de la cruz, las formas, es del linaje de David, las formas. No podía haber nacido en Nueva York, no existía. Fue en el tiempo de Herodes. Fue en Belén donde él nació. Fue hijo de una mujer virgen. Las formas. El diablo no quiere que respeten las formas porque dice eso es religión. Eso es ritual. No. Es ritual si no tiene espíritu, si no tiene vida, si no tiene fe. Aún la letra es letra muerta si no tiene fe. Pero cuando yo hago las cosas por la fe, correctamente, cuando yo doblo mi rodilla, y es un ritual porque se puede orar parado, sentado o acostado, por supuesto. Pero si yo por la fe creo que al doblar mi rodilla, Dios extenderá su mano conmigo. Si yo por la fe entiendo que al humillarme, si yo por la fe quito los ídolos de mi casa y los tiro a la basura, no importa qué recuerdo de qué pariente me traigan, pero es un veneno en mi casa. Y nadie se toma un agua mineral que sea 98% pura, 2% veneno. No importa la cantidad de veneno que te permitas, sea minoritaria, sino la forma en la cual yo voy a servir a Dios con mi corazón, respetando. No son esas, las formas por sí solas no son las que nos traerán la salvación. Pero si la fe nos trae la salvación, la fe sin obras es muerta. Debo hacer las cosas correctas para que la fe tenga vida. Tengo una situación irregular en mi vida, debo ponerla en orden. Tengo una deuda, debo pagarla. Estoy viviendo en una situación que tengo que cambiar, cámbiela.
por amor al Señor, dígale: Señor, yo la verdad que intelectualmente no veo la diferencia, es que creo que no va a pasar nada cuando yo haga esto. Hágalo por la fe. Y entonces compruebe, venid y probad cómo Dios cambia el cielo a tu disposición cuando en tu corazón diste el primer paso. Porque a veces Dios te pedirá cosas. Mira, hermano, no hay nada más loco que pretender cruzar el Mar Rojo caminando. Pero si usted no lo cree, pierde el tiempo acá, porque eso es verdad. Ni hay nada más loco que Dios haya elegido una mujer virgen para dar a luz. Pero si usted no cree eso, usted pierde el tiempo acá. Ni hay nada más loco que pensar que un carpintero es el salvador del mundo. Y que no solamente resucitó, sino que todavía vive y está aquí con nosotros hoy. Y si usted no cree eso, pierde el tiempo. ¿Cómo no puede creer que al obedecer su vida va a cambiar? La obediencia de Dios no tiene zapping. Porque Dios se ha entregado por completo y Él te pide: dame tu corazón, tu esencia, todo tu ser. No me des una propina de lo que te sobra en tu vida, sino entrégate por completo al Señor. Y esta es la oración que quiero hacer en esta mañana. Póngase de pie si quiere acompañarme en esta oración y decirle al Señor en esta mañana: te lo entrego todo. Aquellas cosas que todavía estoy manejando a discreción, aquellas decisiones que estoy alejando, que estoy tomando distancia, que estoy postergando. En esta mañana, Señor, necesito la fuerza, el poder para alinearme completamente con tu voluntad. Quiero ser obediente como Obed. Porque yo sé que usted quiere salud. Yo sé que usted quiere que Dios bendiga a su familia. Yo sé que usted quiere que su administración aumente, no estar contando las chirolas. A fin de mes quiere tener abundancia. Porque estoy seguro que si usted tiene un corazón que ha sido cambiado como esa vara de almendro, dará un fruto para Dios y será generoso, y entonces muchos comerán de tu mesa y serán bendecidos por la administración de la provisión que Dios te dará en abundancia, para que teniendo todo lo que necesitas, como dice en 2 Corintios capítulo 9, teniendo todo lo necesario, podáis abundar para buenas obras. Para que cuando veas que alguien tiene hambre le puedas dar de comer. Cuando alguien tenga sed le puedas dar de beber. Para que haya en tu casa alimento, provisión, gracia. No te preocupes. Esto es buscar el reino de Dios y su justicia, que es obedecer. ¿Por qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Porque su justicia es obedecer. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro
Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar en